Buenos días. Nuevamente les saludamos con una cordial bienvenida a este auditorio. Mi nombre es Tania Son, soy académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud. Esta mañana tendré el gusto de presentar a la tercera conferencista y acompañar el desarrollo de esta actividad. Antes de iniciar este acto, me permito atender a las normas de seguridad de la universidad en materia de contingencias. Les pedimos a todos los asistentes que, en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr, sin gritar y sin empujar hacia la explanada que se encuentra detrás de ustedes y de ahí a la glorieta de ingreso que se encuentra a su mano derecha. Las puertas cuentan con barrera antipánico para favorecer la salida. Las personas que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde se encuentran puertas de emergencia. Estas medidas de seguridad deberán ser tomadas en cuenta para todas las demás actividades del simposium que se realicen dentro de este auditorio. Les recordamos que una vez que se haya terminado la conferencia, pedimos que nos den su retroalimentación y agradecemos respondan el instrumento de evaluación que se les proporcionó al ingresar al auditorio, por favor. En esta ocasión nos reunimos para escuchar a Maribel Ochoa Espinosa, quien nos comparte su propuesta y perspectiva sobre educaciones alternativas como expresiones de un aprendizaje cooperativo sin fronteras, con la cual esperamos sea un incentivo que despierte nuevas reflexiones, análisis y cuestionamientos al respecto. Con este preámbulo, damos comienzo a la segunda conferencia magistral dentro del programa del 23 Simposium de Educación. Maribel Ochoa Espinosa realizó todos sus estudios en Nicaragua. Tiene la licenciatura en Ciencias de la Educación y la maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario. Su experiencia profesional se centra principalmente en el acompañamiento, facilitación de diversos procesos participativos comunitarios y en la sistematización de diversas experiencias educativas. Tiene experiencia como educadora popular, facilitadora de procesos socioeducativos, co-constructora de escenarios de educación alternativa popular basados en cooperación genuina. Ha trabajado en alfabetización, docencia en todos los niveles, dirección de escuela primaria y secundaria, así como en un programa de educación básica y de adultos en el Ministerio de Educación de Nicaragua. Maribel Ochoa Espinosa, le damos cordialmente la bienvenida al ITESO y les recordamos que una vez concluida la conferencia se abrirá la sesión al diálogo con los participantes, el cual será alimentado con sus preguntas y comentarios. Bienvenida. Muchas gracias por darme la oportunidad de seguir aprendiendo con ustedes. Quiero en principio enviar un abrazo de parte de Abaco en Red a todos las autoras y autores de este 23 encuentro educativo. Quiero agradecer al equipo de apoyo logístico que no lo vemos por aquí, que no está tan visible, pero que garantiza que nosotros estemos muy cómodos y muy cómodas. Y quiero agradecer también a Tania por acompañarme en esta otra experiencia de aprendizaje. He tenido muchas escuelas, pero quiero mencionar y compartir con ustedes que en mi escuela de formación político-ideológica ha sido un evento fundamental en la vida de los nicaragüenses, como fue la gran cruzada de alfabetización en los años 80, como primera acción reivindicativa desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Entonces, ubico ese momento histórico de mi país como
una parte fundamental de mi compromiso o de mi formación. Y otro momento que quiero también reivindicar es mi trabajo con niñas, niños y adolescentes trabajadores en la calle. Por 10 años tuve la oportunidad de aprender de ellos y de verdad fueron como elementos fundamentales que me hicieron y me hacen seguir construyéndome como persona, como ser. Entonces, también de ellos es lo que vengo a compartir. Abaco en Red, entonces, es una organización pequeña en Nicaragua que trabajamos en el ámbito educativo y es producto también de la acumulación de muchísimas experiencias, no solo de quienes estamos hoy al frente trabajando en Abaco en Red, sino de muchísimas personas de Centroamérica, de muchos proyectos educativos, socioeducativos en Centroamérica y en otros países. Entonces, para ellos también mi agradecimiento y también gracias a ellos estar compartiendo con ustedes estas ideas. Quiero decir, nada no es la última palabra, es nuestra búsqueda, nuestra construcción. Son únicamente insumos que quiero compartir con ustedes de manera muy respetuosa. Quisiera empezar con este pensamiento hermoso de un maestro que desde como el 1800, por allí, 40, 1800, ya habían preocupaciones de qué es lo que necesitamos como latinoamericanos en cuanto a educación. ¿Cuáles son nuestros sueños y aspiraciones como latinoamericanos? Y hay una reflexión interesante y sumamente profunda que nos hace pensar seriamente hacia dónde vamos y qué es lo que queremos a nivel de la formación que necesitamos como ser. Dejo un minutito para que lo leamos y creo yo que es el elemento que me permite y que va a guiar estos insumos que yo les quiero compartir. El objetivo es compartir precisamente estos elementos desde nuestras experiencias como Abaco en Red, como aporte a la reflexión crítica sobre metodologías alternativas desde este enfoque de educación alternativa popular y desde la cooperación genuina. ¿Qué papel juega y seguirá jugando la educación? ¿Qué papel jugó? ¿Cómo podemos nosotros contribuir desde el quehacer educativo a la consolidación de la identidad nuestraamericana? ¿Qué educación necesitamos como latinoamericanas y latinoamericanos? ¿Cómo cabe una educación alternativa, una educación popular o una educación alternativa popular en nuestros contextos educativos? Como latinoamericanos, necesitamos una educación que nos dé la oportunidad de educarnos para desprendernos de certezas tal como nos hicieron creer. Educarnos para poder saber quiénes somos realmente y no lo que nos hicieron creer. Educarnos para aprender a decidir y no para obedecer ciegamente. Educarnos para aprender a amarnos y no para competir.
tal como nos lo han impuesto. Educarnos para ser y no para tener, tal como aprendimos. Aprender y practicar la diversidad ante la imposición de un pensamiento único o globalizante. Aprender a disfrutar la diversidad como condición indispensable para la unidad. Quiero compartir con ustedes algunos asuntos conceptuales que vamos construyendo que están muy lejos de ser acabados. Esa sería la primera parte de mi presentación. Un poco abordar el tema de la educación alternativa y las educaciones alternativas y su relación con la educación popular. Luego, ¿cuál es el aporte que hacemos desde Abaco en Red? Un poco reflexionar y seguir pensando qué es el aprendizaje, qué implica aprender, y luego, por supuesto, cuáles son los retos y los desafíos que tenemos cada uno de nosotras, cada uno de nosotros. La educación alternativa es un concepto que refleja que es alternativa frente a otros procesos, frente a otros proyectos educativos tradicionales. En consecuencia, su metodología responde a procesos de buscar más iniciativa, más participación y compromiso de los sectores sociales frente a sus propias encrucijadas o problemáticas. Educación alternativa, y es alternativa también porque se apropia de sus mismos esfuerzos que realizamos para regenerar más información, más conocimiento, más prácticas, más construcción de aprendizajes, es decir, más vida. Porque vivir es aprender y vivir el aprender es ser. De hecho, el concepto de educación alternativa no tiene una definición conceptual precisa, definitiva, única. Más bien, se pretende ir construyéndolo desde la experiencia práctica del proceso de acompañamiento. ¿Por qué es lo que hace que una formación se considere alternativa? El adjetivo alternativo en sí no implica calidad alguna, ya que solo indica un camino diferente, una posibilidad diferente. Al contrario, el adjetivo popular constituye para nosotros un criterio de calidad, un criterio de posicionamiento. Como sustantivo, alternativo también indica una opción entre dos o más cosas. Al evaluar con preguntas de opción múltiple, por ejemplo, se definen varias alternativas, entre las cuales él o la estudiante debe identificar la que corresponde o la que considera correcta. Sin embargo, en nuestro lenguaje común, al referirse a una educación alternativa, nos referimos también a cualidades, ya que pretendemos construir o aportar a una educación diferente y mejor, basada en nuestros propios sueños, intereses y aspiraciones como pueblo. Hablar de educaciones alternativas, entonces, es importante hablar de una diversidad de experiencias que se están gestando en distintas partes de nuestra América Latina, como aportes sumamente significativos en la construcción de esta identidad mutilada que se ha ido desfigurando en algunas situaciones. No podemos hablar de manera absoluta, pero esa reconstrucción y esa búsqueda de la esencia de esa identidad latinoamericana. Retomo las palabras del compañero Carlos Núñez, que en uno de los simposios también estuvo compartiendo con ITESO. Y la educación alternativa también, al igual que la educación popular, entonces, es un concepto que se define en la praxis. Quiero mencionar algunos componentes fundamentales
que caracterizan a la educación alternativa. Uno de los elementos es las metodologías dinámicas y la construcción de nuevas oportunidades de formación en lo técnico vocacional, en lo lúdico artístico cultural. También es una educación relacionada, es decir, en contraposición a los proyectos aislados. La educación alternativa tiene una orientación a educar y formar educandos que se comprometen con su desarrollo personal y con el de su comunidad. Implicancia necesaria de una dinámica incluyente y no para nada excluyente en ningún sentido, pues. Es un proceso que se construye tanto en los contextos escolares institucionalizados como en contextos fuera de la escuela o en algunos casos la combinación de ambos. Ayer se mencionaba diferentes formas de mencionar los procesos educativos, la educación formal, la educación informal, la educación no formal, que son como etiquetas que hemos ido ubicándole a los diferentes procesos y que quizás es importante cuestionar en qué medida también eso implica una manera de sobreestimar a la escuela y subestimar los otros procesos que se gestan. Es una pregunta y una inquietud que nos hacemos también. Se construye con una orientación al aprendizaje desde, en y hacia la vida, refiriéndose a calidad de vida y no una educación a obtener notas, aprobar exámenes y conseguir títulos. Una educación para la participación, para la emancipación, la transformación, apuntando siempre a esa calidad de vida creciente, diferenciando entre calidad de vida no es únicamente bienestar. El bienestar es más bien como una condición necesaria para el bien ser. Lo alternativo de la educación de la que estamos hablando también puede verse desde distintos ámbitos. Puede ser que es alternativa porque construye oportunidades a personas no integradas, históricamente excluidas del sistema escolar. Puede ser uno de los elementos. Puede ser alternativa por desarrollar una metodología orientada a un aprendizaje consciente, activo, significativo de cada participante, incluyendo a la persona que acompaña, a la persona que facilita el proceso en sí. Y esto mismo tiene, por supuesto, consecuencias en el proceso de construcción curricular. La alternatividad también puede verse desde los valores, la cooperación, la solidaridad, en vez de la competitividad o de la competencia a la que hemos sido sometidos casi desde que nacemos. Lo alternativo también porque responde a necesidades no cubiertas por el sistema. La parte de la formación vocacional, la parte de la profesionalización, la construcción de capacidades emprendedoras, la parte de lo artístico, creativo, liderazgo comunitario, liderazgo juvenil, liderazgo de la niñez. Y también hay otros ámbitos que nos pueden ayudar a ir visualizando una educación alternativa, pero en este caso yo quiero referirme ya un poco al concepto que estamos trabajando desde Abaco en Red, hablando de una educación alternativa popular.
retomamos, nos sustentamos en el enfoque de la educación popular, que es un aporte fundamental, un aporte a la educación desde Latinoamérica. El trabajo en Abaco en Red también busca la recuperación, la visibilización de los aportes pedagógicos, de los aportes del trabajo social, de los aportes de la psicología de la liberación que están dados desde América Latina. Al fin de cuentas, el trabajo desde la psicología, el trabajo social y el trabajo desde docentes, desde la escuela, son procesos que van dirigidos a las personas. Es como juntarnos, acompañarnos. Es trabajo social, es trabajo con seres. Entonces, es importante rescatar este pensamiento latinoamericano y visibilizarlo. Será interesante algún ejercicio, ¿verdad?, con los jóvenes y preguntar qué conocemos, qué tanto hemos estudiado a Freire, a Falsborda, a Ezequiel Anderegg, que son de aquí, porque también conocemos bastante a Vygotsky y bueno, es importante esa reflexión también y nosotros estamos tratando de hacerlo. Les decía que podemos visibilizar lo alternativo popular desde otros enfoques, por ejemplo, al nivel político-ideológico. Educación popular alternativa tiene posicionamiento político-ideológico y si hablamos de educación alternativa popular, es porque aporta a la transformación, aporta al cambio positivo, aporta al crecimiento personal, aporta al desarrollo comunitario desde la perspectiva nuestra, desde la singularidad de los contextos en que vivimos. También a nivel metodológico, otro elemento importante que podemos visualizar y seguir revisando es el hecho de que es un proceso eminentemente de construcción colectiva, es un proceso participativo, reivindica el arte, el juego como herramientas pedagógicas, reivindica la sistematización de experiencias como metodología para el aprendizaje, para construir significados de lo que hacemos, para construir conciencia a partir de nuestras propias vivencias, de nuestras propias experiencias y al mismo tiempo aportar a la construcción de otros enfoques socioeducativos desde esta mirada de la educación alternativa popular. Y podemos seguir incursionando o visualizando a nivel ético la capacidad propositiva de los seres, la capacidad de poder, de saber que tenemos nuestra propuesta. El rol del docente, si hablamos de la escuela, el rol del docente, del estudiante, de la mamá, del papá, de la niña, del niño, del joven, de la joven, tiene que cambiar, debe de cambiar dentro de este proceso de aprendizaje, de rol de escucha y de el rol contestatario, responder las preguntas que otros quieren hacernos. Entonces, tiene que ser un rol más de autoría, trascender, de ser actores, actrices, protagonistas en escenarios construidos por otras y por otros, trascender ese rol al de ser autor, autora, co-creador de esos escenarios y de esos procesos
de construcción de oportunidades de aprendizaje. Entonces, esta parte ética, que puede profundizarse más, también es esa actitud de acompañar propositivamente. Entonces, el rol del docente ya no se trata de enseñar. Cada vez más nos vamos convenciendo que enseñar, en principio, es limitado. Yo enseño. Mostrar. Enseñar implica también una relación de poder sobre. Es decir, yo sé y ustedes no. Una posición vertical, autoritario. Entonces, el acompañamiento y el rol del docente y el de la mamá y el del papá y el de entre jóvenes y entre niños tiene que ser un rol respetuoso de acompañarnos, de cooperar entre nosotros. Y también, aunque me cuesta decirlo, a nivel tecnológico, cada vez las personas utilizamos la tecnología para comunicarnos. También en la escuela se siente esa, yo no sé si es una necesidad creada, impuesta o es una necesidad. Y como docentes también tenemos la responsabilidad de irnos apropiando de herramientas de una manera responsable y también compartiéndolas con los estudiantes de una manera responsable para utilizarlas en el proceso de aprendizaje. Incorporar esas tecnologías siempre que no se sobrepongan, por supuesto, a ese proceso de construir convivencia y solidaridad. Y yo les decía que me cuesta porque desde Abaco en Red nosotros trabajamos en espacio virtual. También, no únicamente, pero también lo hacemos. Y dentro de nuestras experiencias, una de las principales desafíos que tenemos es que cuando las personas, los compañeros que quieren hacer un curso, un diplomado, la primera reacción es temor, es desconfianza. Si vamos a lograr conectarnos, vamos a lograr establecer comunicación entre nosotros. Y ha sido el reto más grande que hemos tenido y hemos podido lograr una construcción de una relación y una comunicación afectiva, no solo asertiva, pero también afectiva. Y ese es un elemento que tenemos que seguir visualizando. Quiere decir que dentro de estas tecnologías, entonces, nos facilita también el hecho de que el principio de la responsabilidad compartida, lo que les compartía antes de que ser autor o autora en los procesos educativos, implica que yo también asumo un compromiso. Asumo un compromiso con mi proceso de aprendizaje, pero con el del grupo. Ya no hay, mi preocupación no va en ser la mejor, en salir primero, en ganar el primer puesto y tener excelencia académica, hablando de la escuela. Aunque no quiero estar patinando, pero la escuela es como eso que yo les decía, cómo hemos de alguna manera sobreestimado la función de la escuela. Entonces, eso significa que yo me ubico, al ser autora, me ubico también, asumo un compromiso. Asumo que mi aprendizaje depende de los aportes de ustedes y viceversa. Entonces, educación alternativa popular la concebimos como un proceso creativo
en el que se construyen y reconstruyen esos procesos mismos y en las que nos hacemos y rehacemos como ser, como sujetos capaces de pensar, de sentir, de hacer, de transformar y transformarnos. De ahí que la educación no se puede reducir simplemente a tratar contenidos, sino que implica llevar a cabo todo un rico y complejo proceso en que se construyen colectivamente las oportunidades para aprender críticamente. En ese sentido, lo que yo les decía, la sistematización, visualizarla como un método de aprendizaje, puede ser realmente una oportunidad que nos ayude a facilitar, a aprender de nuestras propias experiencias y a aprender, sobre todo, a aprender a apreciarlas. Generalmente andamos buscando experiencias exitosas, como se dicen, prácticas, buenas prácticas, y como que hacemos y lo que nosotros tenemos, ¿dónde está documentado? ¿Dónde está sistematizado? ¿Dónde está interpretado? ¿Qué significado le dimos a estar en esta convivencia durante estos 3 días? ¿Qué significado le damos? La sistematización nos facilita construir esa conciencia de qué aprendimos y cómo lo hicimos y cómo se generó ese aprendizaje. Entonces, ese es un ejemplo que para nosotros seguimos dándole vuelta y que es muy importante en el sentido de que la sistematización de experiencia nos permite cuestionarnos cotidianamente, cuestionar nuestras prácticas, analizarlas, y en ese proceso seguro que vamos a tener dificultades al inicio. Reconocer mis limitaciones, asumirme como un sujeto en proceso de construcción, asumirme que tengo debilidades, que no soy la que sabe todo, asumirme que puedo decir no sé y que puedo hacer el ridículo, también es una práctica que tenemos que aprender. O sea, cuestionarnos es algo que tenemos que seguir practicándolo, interiorizándolo. No es algo que la escuela nos ayuda muchito para aprender a cuestionarnos. Generalmente nosotros lo dejamos para otros. ¿Quién más oportuno y pertinente para valorar los aprendizajes que la propia persona que los ha vivido? Y no digo que la coevaluación, que el aporte que ustedes valoren mis aprendizajes es sumamente valioso, pero que lo haga una sola persona, que ella decida con sus propios criterios. Es un poquito fuerte, ¿verdad? Entonces, hemos dado esa posibilidad que una persona decida por 40, por los aprendizajes de 40, de 30, de 20, de 10. Y nosotros tranquilamente lo hemos aceptado. Entonces, ¿cómo este proceso de sistematización de experiencia nos da la posibilidad también de visualizar un sistema de evaluación más incluyente y más justo, en donde la valoración de la persona que acompaña es importante, pero es un aporte, es un insumo. La valoración de mis compañeros es un aporte, es un insumo. Y la valoración mía también es un aporte y un insumo. Entonces, lo podemos juntar y eso realmente da una visión más amplia, más integrada, más justa de lo que puede ser acercarnos a valorar cuánto aprendimos. En ese sentido, la sistematización nos permite compartir aprendizajes, mejorar la propia práctica, contribuir al enriquecimiento de la teoría y sustentar teóricamente también nuestra práctica. Esa confrontación o cuestionamiento crítico tiene como propósito la interpretación, la comprensión de cómo se ponen en juego los diferentes componentes y factores presentes en una experiencia, cumpliendo con su misión de generar aprendizajes para poder enfrentar
con una visión, con esa característica y con esa lucha, pues búsqueda de transformación, que es esencia de la educación popular y la cual nosotros retomamos como esencia también para la educación popular alternativa. Quisiera referirme a la niñez particularmente, pero realmente no es solo con la niñez, lo menciono específicamente porque la niñez está, tenemos todavía muy fuerte una visión adultista en la vida y niñas y niños están supeditados a las personas adultas, pues seguimos imponiendo, tenemos un poder sobre la niñez. Y en ese sentido me quiero referir particularmente al protagonismo de las niñas y los niños, protagonismo y actoría. Y muchas veces nosotros hablamos con, por ejemplo, les vamos a dar permiso, pues. Y la pregunta es, ¿de verdad tengo toda esa, quién me dio toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese poder para permitir o no permitir. ¿Por qué no construir una relación de encuentro, de diálogo, de plática, de conversación y ponernos de acuerdo con la niñez? Y yo quiero contarles una anécdota muy chiquita, muy chiquita. Yo acompañaba procesos de muralismo. En Estelí hay Estelí se llama, de donde vengo, se llama Ciudad del Muralismo, porque hay una experiencia de unos 25, 26 años de trabajar murales con niñez, desde teniendo como temática los derechos de la niñez. Entonces yo acompañaba procesos, no soy muralista, no soy artista, en este sentido de que voy a hacer murales, pero sí me atrevo a acompañar procesos de construcción de murales. Resulta que los trabajos se valoraban una vez que los niños y las niñas habían concluido su trabajo, el equipo nos reuníamos en un salón, en la casita donde trabajábamos, para valorar la calidad. En una de esas reuniones, la casita era de tabla y tenía fisuritas. La casita era de tablas y en una de esas evaluaciones hablábamos de la calidad y la calidad viéndola muy atrevidamente desde lo feo o bonito desde mi punto de vista. Yo era el referente de belleza. Y resulta que habían miles de ojitos en las tablas. Entonces, yo dije que uno de los dibujos de uno de los niños era feo. Como a los 10 minutos alguien tocó la puerta. ¿Qué querías? ¿Qué necesitas? Vengo por mi dibujo. Ay, amor, ¿cuál dibujo? El que usted dijo que era feo. Yo estoy sumamente agradecida, eternamente agradecida con esa sacudida que me dio esa criatura. Era un muchachito como de 8 o 9 años. Por eso reivindico, rescato y defiendo y los insto a ustedes a que miremos a la niñez no como protagonistas de los escenarios que nosotros construimos, no como actores en la obra de teatro que nosotros creamos, sino como autoras y autores 100% propositivos, con capacidad, con visión, con aspiraciones y también con sueños. Entonces, es muy importante que el trabajo de acompañamiento en los procesos educativos, escuela o fuera de ella, tomemos en cuenta esa dimensión política de ser autor, co-creador, creadoras de procesos, de mis propios procesos de aprendizaje. La conciencia de participación popular significa una propuesta educacional de apertura, de redefinición de roles, de romper con formas verticales y militarizadas de educación, con las estructuras y con esa institucionalidad establecida,
Así también impone una nueva distribución del poder. Ese poder que nos cuesta mucho soltar. Podemos afirmar entonces que el reto debe ser que la niñez y los adolescentes, que docentes, que mamás, que papas, así se dice en Nicaragua, que jóvenes, mujeres y hombres y otras más, trans, gay, como lo tengamos que decir. Quiero decir que un proceso de aprendizaje que también estoy viviendo es ese lenguaje sexuado que tenemos, de discriminación, ¿verdad? Entonces, que todos nos convirtamos en autores y autoras en el proceso de construcción de escenarios propios y en la construcción de esas oportunidades de aprendizaje. Desde nuestro contexto, desde el territorio, y cuando hablo de territorio no solo me refiero al territorio físico, me refiero a la interacción, a esa interacción entre seres, y no me refiero solo a las personas, sino también al entorno en el que hemos creído la historia de que somos el centro. Y les voy a compartir una imagen más lueguito, en donde la misma figura que yo ubiqué allí, estamos al centro. Entonces, también es importante. Desde Abaco en Red, entonces, ¿cuál ha sido concretamente el aporte? Ahí. Antes, la anterior, por favor. La anterior, por favor. Anterior. En la presentación. Siga. Yo te la digo, la siga. Aquí. Ahí te quedas. Nuestra búsqueda va alrededor de esas contradicciones entre enseñar o aprender, entre competir o cooperar, entre poder sobre o poder compartido. Esa es una lucha. Y esas contradicciones tenemos clarísimo qué es lo que queremos. No digo que estamos dudando. Claro que sabemos hacia dónde y cuál es la perspectiva que buscamos. Pero es un proceso en el que nosotros no estamos solos. O sea, no se trata de si yo pienso que eso es lo correcto o no. No se trata de eso, no soy ningún referente para los demás, sino más bien es un principio de construcción colectiva. Por lo tanto, por eso hablamos de ir superando esas contradicciones. Con muchos nombres bonitos hemos permitido que sigan colonizando nuestro saber. Educación por resultados, educación por objetivos, educación basada en competencias, etcétera, todas centradas en el producto, definido también y por otros desde un enfoque economicista con mucho tinte militar en el proceso metodológico sobre todo, centradas en enseñar y provocando una división de personas en capaces e incapaces, exitosas y fracasadas, inteligentes, cultos, analfabetas, con una clara intencionalidad de someter nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar, es decir, colonizando nuestro ser. Esta intención colonizadora, llámese globalización, globocolonización, esta intención trasciende la escuela y desde muchas organizaciones también se refuerza. Y aquí hay un papel de los medios de comunicación, de las iglesias, de las familias, de mí misma como persona, como ser humano. Con frecuencia nos dicen que hemos perdido valores, que se han perdido los valores. Hemos perdido valores y principios y por eso estamos como estamos.
y culpabilizándonos de algo que no podemos perder porque nunca lo hemos tenido, ni lo hemos querido sobre todo. Imponer, competir, mandar. Entonces, es algo en lo que también estamos dándole vuelta. Esos valores y principios lo que nos han aportado es que tenemos que obedecer y responder, no preguntar, no pensar y mucho menos decidir por nuestra vida. Entonces, en este contexto de búsqueda han surgido muchísimas educaciones alternativas, por eso no podemos hablar de una educación alternativa, sino de educaciones alternativas, como bien estaba aquí. Las preguntas, cuando nosotros en esa búsqueda, las preguntas que son como recurrentes, ¿por qué insistimos en querer enseñar en vez de acompañarnos en el aprender? ¿Por qué insistir en querer imponer, en querer competir en vez de cooperar entre nosotros, en vez de juntarnos y construir oportunidades de aprendizaje? ¿Por qué insistir en relaciones verticales que nos funcionan un tiempo, pero después para nada? Y en vez de construir relaciones horizontales y compartir no solo responsabilidades, sino también el poder. Un poder compartido, ¿es posible compartir también el poder con la niñez y con los jóvenes? Yo estoy convencida que sí. Entonces, les quiero compartir algo muy inacabado de educación alternativa popular, porque hablamos de educación popular, de educación alternativa, hicimos algunas características, hablamos de educación alternativa popular y hemos ido creando, acercándonos, aproximándonos. Y decimos que educación alternativa popular es aquella que con insumos originales y creativos apunta a la formación integral e integradora del ser humano, provocando desde su propio ser como producto histórico y sociocultural, cambios de actitud, que no es más que aprendizaje, basados en una cooperación genuina y orientados a un emprendimiento cooperativo de calidad creciente. Esto implica necesariamente la apropiación crítica de la herencia histórico-sociocultural para ser actor en la convivencia sociopolítica y económica actual, así como el aporte creativo y constructivo como autora o como autor de la cultura y de la sociedad en la que nos desenvolvemos junto con los demás seres en todas sus dimensiones. Les hablaba que este enfoque de educación alternativa popular se nutre como de dos vías. Al final, no sé si son dos vías, yo creo que ustedes lo podrán visualizar mejor. La educación popular, este aporte a la educación del mundo, diría yo, desde América Latina, y la cooperación genuina. Y quiero compartirles un poco esta visión que es para nosotros cooperación genuina. Vamos a ver si nos ubicamos. La cooperación genuina retoma estos elementos, la inclusión y la interculturalidad, pero como práctica y como disfrute. A veces yo también me cuestiono y me descubro que muchas veces decimos mucho, pero en la práctica otra vez como que eso automatizado aparece como con una facilidad impresionante. Entonces, el disfrute y respeto de la inclusión y la interculturalidad, el respeto y disfrute de esa diversidad, el interés común, el trabajo conjunto
y sobre todo esos 3 puntitos, que significa lo que ustedes van a integrar más tarde, si están de acuerdo, si les parece que es un insumo que puede aportar al trabajo que ya desarrollan. Esta cooperación genuina apunta a esa calidad creciente, a esa calidad de vida creciente, no trascendiendo lo que les decía, el bienestar, trascendiendo, hablando de un bien ser, y que por supuesto es condición necesaria. Y de cara a transformar y a transformarnos desde una visión ecopersocial. Y cuando hablamos de ecopersocial, hemos ido tratando de visualizarnos. Yo como ser soy un producto social. Esa no digo complemento, es una unidad entre lo personal y lo social, pero también en un entorno del cual no soy el centro, soy parte. Y allá está mi figurita, la que les mencionaba, que la persona está al centro. Y entonces hay que adecuarlo. No necesariamente somos el centro. Entonces ese enfoque de esa transformación, retomando estos elementos de la cooperación genuina y desde una nueva visión de territorialidad, desde este enfoque que les menciono, enfoque ecopersocial. Y esta cooperación genuina se sustenta en 5 pilares en los que me quiero detener un poquito, en uno de ellos, como es el arte de escuchar. Y me quisiera detener aquí un poquito para mencionar que el arte de escuchar, cuando nosotros hablamos, repetimos lo que ya sabemos. Yo, a lo mejor, o lo que medio sabemos. A veces somos muy absolutos. Pero al escuchar aprendemos y nos ayuda a pensar. El arte de escuchar es más difícil para desarrollarlo que la habilidad de hablar. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan a hablar pequeñitos, ¿verdad? Diga agua, mamá, ala, pero a escuchar en la escuela no hay mucho aporte. Claro, hay un esquemita de descodificar el receptor, pero no estoy hablando de ese, estoy hablando de escuchar en el sentido más profundo. El arte de escuchar es más difícil que hablar, pero proporciona o construye más autoridad positiva. El arte de escuchar pertenece a las principales habilidades de personas extraordinarias y también implica saber escucharse a sí mismo. Entonces, todo este proceso apunta, y el arte de escuchar apunta a convertirnos en personas extraordinarias también. ¿Por qué no? El proceso de escucha participa todo nuestro ser. Oídos, tono de voz, gestos, postura, contexto, expectativas, valores y otros elementos que ustedes puedan identificar. Y escuchar no necesariamente implica estar de acuerdo, ¿no? Se trata de apertura, respeto, silencio, interés y disfrute. Escuchar para comprender en vez de escuchar para responder o juzgar. Y la pregunta es, bueno, ¿pasamos cuántos años en la escuela? ¿Desde el preescolar o desde la temprana, como educación temprana, hasta la universidad, aprendiendo a leer y escribir? Y a escuchar, vale la pena preguntárselo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, retrocedamos. Sí, concebida la cooperación genuina, concebida en este sentido, entonces nos permite hablar de otro elemento importante que es otra contradicción que yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. Estamos hartos
hartas de tanta intervención. Sin embargo, nosotros hablamos de intervenir desde el trabajo social, hablamos de intervenir como docente, hablamos de intervenir como psicóloga, psicólogo, hacemos procesos de intervención. ¿Será que necesitamos que a las personas que les intervengan, a ustedes les gusta que intervengan en su vida? ¿Les gusta cuando alguien, su mamá, y ya quiere, aunque tenga 3 años, y mi mamá me impone que me ponga el vestido, y la niña patalea, ¿verdad? Que hace pataleta, y lucha para ponerse lo que ella quiere? A nadie le gusta que intervengan en su vida. Sin embargo, nosotros nos atrevemos a intervenir en las comunidades, a intervenir en los grupos, a intervenir en la vida de las demás personas. Entonces, este es otro de los elementos con los que seguimos luchando desde Abaco en Red. Acompañémonos en vez de intervenir. No necesitamos más intervenciones. Tenemos experiencia suficiente de todo el sufrimiento que ha implicado para cada uno de nosotras y cada uno de nosotros esa intervención. Les decía que me detuve en el arte de escuchar, y el otro pilar es la habilidad de interpretar, la lectura de nuestro entorno, dónde estamos, qué hacemos, esa capacidad de interpretar. Y se conecta con el otro principio para comprender, no para juzgar ni censurar, que muchas veces yo con una facilidad escalofriante ya me sale, no, pero eso debería ser así. A mí me parece que, y yo pienso que, me puedo imaginar cómo te sientes, todas frasecitas muy dulces, pero de alta censura, pues, y de ubicarme no a la par de mi compañera o de mi compañero, sino ubicarme como alguien que sabe más, como alguien superior, ejerciendo ese hermoso poder sobre. El otro principio es la voluntad de compartir, que no es más que la ternura entre los pueblos. La decisión del compromiso. Si yo escucho, si yo hago una interpretación y construyo un significado, no yo sola, sino en el conjunto, y comprendo y me conecto con esa situación, yo soy capaz de aportar, yo soy capaz de compartir, de dar lo que tengo. No regalado, sino de ponerlo a disposición de. Y, por supuesto, eso va construyendo en mi cabeza conciencia de que yo no estoy allí de puro gusto, ni de puro lujo, ni de puro como adorno. Se va construyendo un compromiso, no una obligación, no algo que me imponen a hacer, sino voy construyendo el compromiso con esa realidad, con esa situación, con esa comunidad, con este grupo, con esta compañera, con este compañero, con este niño, con esta mamá. Y desde el otro principio o pilar, desde una visión de integración. Esa integración en el sentido, esa visión holística, que es una búsqueda también. Pero también convencida de que solos no podemos. Nadie puede solo. Así, nosotros hablamos de, no es cierto que que somos autosuficientes y que somos autónomos. Creo que aunque yo digo que tengo formación autodidacta, si leo libros, alguien escribió ese libro. ¿Cómo se llama? Podium. Esto lo hizo alguien. Estos cositos que me están ayudando para expresarme ante ustedes, los hizo alguien. Entonces, no es cierto que somos autónomos, pero sí podemos vivir en interdependencia positiva. No en el sentido de depender de otro para tomar decisiones o para optar, pero sí vivimos como seres relacionados. Entonces, en ese sentido, es muy importante esa visión de integración a la que les hacía mención,
esa visión holística como con ese enfoque sistémico de interrelacionar todos los elementos, pero también este otro elemento que ya les mencionaba. Estos pilares, por supuesto, los podemos concretar desde esos ejes. Y uno de los principios importantes o uno de los elementos fundamentales para poder participar es escuchar. Si yo no escucho, tampoco va a ser muy difícil que yo pueda aportar, que yo pueda expresar mis ideas, que pueda construir ideas y compartirlas con ustedes. Primero tengo que escucharles. La participación me facilita experienciar junto con otras, junto con otros. Esta participación, esta experienciación va aportando a la construcción de conciencia, porque la conciencia no está dada, ni la conciencia me la da otra persona. Yo no puedo concientizar a. Yo puedo construir mi conciencia gracias a los aportes de este grupo. Ustedes me dan aportes, sin embargo, no pueden concientizarme a mí. Entonces, la conciencia es una construcción en el colectivo, pero es algo que yo voy construyendo. No es algo no es regalo. Y esa conciencia me facilita tener nuevas ideas, nuevos aportes que yo puedo compartir, que yo puedo comunicar con ustedes. Estos elementos que les comunico y junto a los de ustedes también pueden ayudarme a sistematizar y tener un posicionamiento. Les decía, Abaco en Red es el cúmulo de aportes de muchísimas personas. Es la sistematización de muchas personas, de los aportes de muchas personas. Y luego todos esos elementos se integran y pueden darme una visión de mayor equilibrio en este enfoque que les hablaba, donde nos pusimos al centro, que ya no deberíamos estar allí. Por supuesto, estos pilares y estos ejes tienen como elementos o factores facilitadores tres dimensiones importantes. Una es la transparencia. Transparencia en el sentido amplio. Transparencia no solo financiera, económica, sino transparencia metodológica. En este proceso, en el aula de clase, no solo tenemos que compartir el contenido, el tema como tal, pero también la ruta, cómo lo ideamos. Esa ideación, ese camino, ese rumbo que le damos, tiene que ser compartido. A eso referimos esa transparencia metodológica. Dejar claramente cuál es nuestra posición. Y no solo me refiero a la parte de rendición de cuentas, pues. El otro elemento, la otra dimensión es la construcción de confianza. En el programa, en los planes de clase, no lo ponemos como contenido de estudio. Construyamos confianza aquí en este grupo para que podamos generar aprendizajes gratificantes, aprendizajes significativos y que podamos disfrutar aprender. Ayer era rico, me gustaba un poco cuando nos tocamos un ratito. Y ese contacto físico, esa cercanía, esa poder. Yo estaba muy de acuerdo con no puedo pronunciar el nombre del primer, Manny. Cuando él decía que es un poco distancia estar aquí, yo pensaba, él porque es grandote lo está diciendo, pero para mí que soy enana, mañana yo busco una escalerita para poder verles a ustedes. Es decir, en este caso es una situación que era un poco difícil, pero lo ideal es que es importante esa conexión, esa horizontalidad en nuestras relaciones. La escuela, aquel podium que nos hicieron a los maestros, tenía una finalidad, tenía una intención, poner distancia entre ustedes y yo,
porque no somos iguales, porque no somos diferentes. Yo soy la que sé, tengo que estar más arriba. Entonces, esta construcción de confianza en el proceso de aprendizaje es indispensable y es importante integrarla, no solo como eje transversal, sino como contenido de reflexión y descubrir cómo es que vamos a construir una ruta metodológica sobre cómo es que vamos a construir confianza. Y luego esta confianza se suma a la otro elemento, esa otra dimensión de que también nos adolecemos mucho, la capacidad de autocrítica. La capacidad de crítica y autocrítica. Asumirnos como seres es la parte más difícil. Entonces, la cooperación genuina, vista desde este modo, de esta manera y de esta forma de interrelacionarnos, nos ayudará como estrategia para darle vuelta y que la educación de verdad responda a nuestros intereses, a nuestros sueños y sea algo como una construcción colectiva y una construcción desde nuestros propios escenarios. Ya vamos finalizando un poco. Me quiero referir a lo que les mencioné de la actitud. Y vamos a ir a buscar actitud, los elementos que están ahí. Nosotros vemos que aprender es cambiar de actitud, pero desde la psicología nos mencionan 3 componentes de la psicología. Yo no me acuerdo ahorita cuáles son. Lo conductual, lo cognitivo y lo afectivo. Me ayudan las compañeras de psicología. Sí, esas 3 dimensiones. Y entonces nosotros pensamos que hay más y hacemos una pequeña propuesta. Existen aprendizajes que surgen y se desarrollan al margen de la escuela. Todos sabemos, aprendimos a caminar y no teníamos que ir a la escuela para ello. Aprendimos a jugar, a nadar, a hacer un informe, a hacer una cartita, a gatear, a comer. Y hubo un proceso educativo, ¿verdad? Pero no en la escuela. Hubo una interacción humana y toda interacción humana es un proceso educativo. Ahí había mamá, habían hermanos y había... Entonces, por eso tampoco somos seres que aprendemos solitos. Somos sociales. Alguien nos tiene que apoyar y acompañar. ¿Son todas ellas influidas por un sistema, por un aprendizaje sistematizado en la escuela? ¿Son realmente aprendizajes? ¿Cuáles fueron las condiciones para que esas actividades humanas se desarrollaran? ¿Qué componentes participan para que se desarrollen? ¿Existe influencia del medio para que suceda? ¿En qué medida? ¿De qué manera? Todas estas, además de otras, son preguntas centrales que se formulan al intentar construir una teoría de aprendizaje. En nuestro caso, nos interesa el tema para encontrar los mejores fundamentos que nos permitan diseñar procesos de construcción de oportunidades más adecuadas para el aprendizaje y su facilitación. No todos los análisis del aprender se fundamentan de esta manera. Hay teorías o enfoques, teorías de aprendizaje que podemos mencionar, las que ustedes las conocen bien, conductismo, conductivismo, constructivismo. Y aquí quiero resaltar el origen de estas teorías, ¿de dónde vienen? Europa, Estados Unidos, Rusia y las de América Latina. ¿Dónde están? No porque las otras en modo alguno quiero decir que no son válidas. Pero es importante preguntarnos ¿dónde está lo que hemos hecho? ¿Dónde está, en qué momento lo retomamos como aporte y como un insumo esencial para seguir construyendo aprendizajes, para seguir cambiando de actitud frente a lo que nos afecta y a lo que a lo que vivimos? Después de analizar estas teorías tradicionales,
nosotros estamos proponiendo otra manera de combinar estas teorías de aprendizaje con los aportes de América Latina. Y le hemos denominado algo que se llama PIAF, el paradigma integrador del aprendizaje y su facilitación. Y dentro de este paradigma identificamos al menos 16 dimensiones. ¿Puedes pasar? 16 dimensiones de la actitud. Solo lo voy a enunciar, después está aquí, está ahí el material. Lo conductual, lo cognitivo, lo afectivo que les mencionaba, la dimensión político-ideológica, la dimensión económica, en actitud, ¿verdad? Lo ético, lo histórico-cultural, lo cívico, la dimensión estética, la dimensión bioenergética, lo volitivo, la dimensión psicomotora, y aquí me quiero detener. El conjunto, la dimensión psicomotora es el conjunto de hábitos, capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes para el ejercicio con calidad de una determinada tarea. Pero aquí está centrada lo de las competencias, la educación por competencia. Entonces, por un lado, nos aportan que es lo afectivo, lo cognitivo, pero por otro lado nos reducen al trabajar basado en la competencia, nos reduce esa dimensión. Entonces, nos quedamos en algo muy pequeño. La dimensión lúdico-artística creativa, el arte, por mucho tiempo fue élite. No ha sido un derecho. Entonces, lo social y la dimensión biológica, pero lo más importante, en la siguiente, es esos 3 puntitos. ¿Qué otras dimensiones desde su quehacer podemos integrar? ¿Qué otros elementos están por allí que todavía no hemos identificado muy bien desde Abaco en Red? Entonces les mencionaba que el PIAF, esta propuesta de paradigma integrador del aprendizaje y su facilitación, haciendo énfasis en el cómo. El contenido es importante, pero el cómo es vital. Es como la concreción de esa dimensión político-ideológica que tiene la educación, que no la podemos negar. La educación no es neutra, ¿verdad? Entonces, esa dimensión se concreta en esa ruta metodológica para la construcción lógica del aprendizaje. El PIAF se concreta en algo que se llama, que nosotros denominamos PECOASEM, que es una palabra largota, pero que tiene sentido, que es el proceso de construcción colectiva de oportunidades de aprendizaje, integrantes de una actitud cooperativa, emprendedora, de calidad creciente. Todavía nos tenemos que cuestionar muchos conceptos que todavía estamos usando allí. Emprendedor, calidad, muchas veces son conceptos extraídos de un sistema, y la Coca-Cola tiene criterios de calidad. Esa Coca-Cola es hecha con alta calidad. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad creciente? Es muy importante hacer ese llamadito con respecto a la propuesta. El PECOASEM es la propuesta, y con esto quiero ya ir finalizando, que también en los talleres, en los 3 días que estamos conviviendo en los talleres, allí estoy acompañando el grupo con esta misma temática, pero
ampliando un poco de qué se trata el PECOASEM. No voy a tener tiempo, ni tengo tiempo ya para abordarlo, pero sí tenemos material escrito que voy a dejar en ITESO, la presentación también en la que ustedes pueden, si alguien quiere, puede acceder a ese material. Entonces, concluyendo, el PIAF o Paradigma Integrador del Aprender y su Facilitación, como apunta a un sistema educativo fundamentado en el aprender basado en la cooperación genuina. Concepto que ya hemos ido hablando, retoma los aportes de las teorías tradicionales del aprendizaje, pero hace un llamado urgente y necesario para retomar lo nuestro, aportando en el proceso de descolonización del saber y en la construcción de una calidad educativa coherente con nuestras raíces latinoamericanas. Para concluir, quiero decir que la educación alternativa popular es un compromiso de vida. Constituye un proceso político-pedagógico y sociocultural en construcción permanente. Se caracteriza por su sentido colectivo y participativo, integral y genuino, creador y transformador. Se basa en una actitud cooperativa donde cada quien aporta desde sus realidades y espacios diversos en que ha y sigue experienciando. Su búsqueda esencial está vinculada a la transformación social, al cambio social, al establecimiento de relaciones justas y equitativas entre seres y su entorno y su medio ambiente, entre seres y su casa. Recuperar esa capacidad de sorprendernos, de cuestionar nuestras prácticas, de transformar nuestras ideas para vivir mejor, para encontrar sentido a las experiencias, proyectándolo en la construcción de una nueva sociedad. Muchas gracias, les agradezco mucho, un abrazo para cada uno y ahora ustedes tienen la palabra.